Cuán grande es poder estudiar este seminario sobre el Apocalipsis. Por eso es un gozo saludarlos nuevamente en este momento y sentirnos gozosos porque vamos a abrir la palabra de Dios para escudriñar nada menos que esa gran revelación que el Señor nos dejó para nuestro bien y para nuestro deleite espiritual. Por supuesto, el Apocalipsis, seguridad y esperanza. Es así. Cuando los seres humanos han tergiversado las cosas, por supuesto, de otra forma. Y el tema que nos toca hoy, o sea, es el mensaje que Cristo da a su iglesia desde la cruz del Calvario hasta cuando Él regrese. Y hoy vamos a analizar la tercera parte, ¿verdad? Porque así lo da el Señor en diferentes iglesias que Él eligió como ejemplo profético de sus días y también de los días venideros hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos dirija, que nos acompañe. Agradezco por los pedidos de oración que hay y quiera Dios bendecirlos, mis amigos. Vamos a orar al Todopoderoso con toda reverencia. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos amas y porque a pesar de nuestros errores nos guías y nos ayudes para que podamos crecer espiritualmente, entender las verdades eternas. Acompaña a mis amigos donde se encuentren, en cualquier parte de la tierra, y en estos momentos difíciles de la humanidad, Señor. Bendícenos a cada uno en forma individual, ya sea en nuestros trabajos, en nuestra salud, en los momentos dramáticos de la vida. Acompáñanos. Y ahora, al estudiar tu palabra, te rogamos la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos comprender y entender lo que tú quieres decirnos en la historia del cristianismo, que es tu pueblo hasta cuando Jesús regrese. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y que podamos de veras disfrutar de una programación inolvidable. Las 7 iglesias, Patmos allí, el centro donde el apóstol San Juan se encontraba prisionero. Lo habían querido matar de otra forma, pero no pudieron, ¿verdad? Es el único discípulo que murió de muerte natural. Nadie pudo hacer nada porque Dios estaba dirigiendo las cosas. Y el Señor ahora añade a las 7 iglesias, como estamos viendo en la pantalla, que se mueven allí, ¿verdad? 7 iglesias tomadas por el Todopoderoso, había muchas, pero Él toma y coincide con el carácter que tendría el cristianismo, la fidelidad que tendría el cristianismo y cómo sería en cada etapa hasta el día del fin. Y a su vez nos sirve para que nosotros comparemos nuestra situación, por supuesto, no importa en qué tiempo se encuentre la iglesia. Por eso es grande el Señor. Él quiere que conozcamos todo para nuestra bendición. De manera que el mensaje no es únicamente para las 7 iglesias que están allí, ¿verdad?, en el Asia. Dice el texto bíblico lo siguiente: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, escribe las cosas que has visto. Juan estaba mirando, estaba viendo la crisis, la persecución. Eran días terribles aquellos, ¿verdad? Ahora bien, también ve ahora lo que iba a venir. Observa con interés lo que habría de pasar con el pueblo de Dios después que Cristo había muerto en la cruz del Calvario hasta cuando el Señor viniese por segunda vez, ¿verdad? Ahora lo notable, el viajero de la profecía. Hemos colocado esa frase para ilustrar simplemente. Cristo es el que se mueve dentro de los candelabros, allí, o el candelabro, mejor dicho, de 7 lámparas en el santuario celestial. Ese símbolo estaba en la tierra y ahora tenemos ese viajero de la profecía, que es Cristo mismo, que nos va indicando. Y el ángel Gabriel, cuando es enviado por Cristo, ¿verdad?, en el Apocalipsis, va transmitiendo a Juan en su mayoría, muchas veces Cristo en forma directa y personal. Ahora bien, desde la cruz hasta el fin del pecado, cuando no haya más pecado, miseria y dolor. Cristo murió por nuestras transgresiones. San Juan, allí en Patmos. De Patmos llegamos hasta Éfeso, que estudiamos ya, ¿verdad?, en una época de persecución dramática, y el Señor, a pesar de que ellos amaban al Señor, en un momento tambalearon en su amor y no estaban haciendo lo que tenían que hacer, y Dios les dice: arrepiéntete. Que se arrepintiesen, ¿verdad?, para que pudiesen heredar el reino de los cielos. El caso de Esmirna ya vimos ayer, ¿verdad?, sin reprensión. Una persecución horrenda fue en aquellos días, pero allí lo tenemos y llegamos así a Pérgamo, donde la flecha se está moviendo, porque es
lo que vamos a estudiar hoy, la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? En la profecía, tal cual decía el Señor. Luego vendrá la de Tiatira, después la de Sardis, después Filadelfia y por último la Odisea, ¿verdad? Y ahora seguimos en el diagrama. En la Odisea sería simultáneo el juicio investigador en el santuario celestial. Breve tiempo, ¿verdad? Y una iglesia muy particular que ya vamos a ver. Por otro lado, está indicando allí la venida de Cristo cuando termine el juicio investigador y Cristo venga para iniciar el milenio. Con Él estaremos durante ese milenio si somos fieles. Y por supuesto también el fin del pecado al final de ese milenio. Ahora bien, no más pecado para siempre, y habrá un hogar feliz. ¿Por cuánto? Por los siglos sin fin de la eternidad. Nunca más vendrá el pecado en este mundo, mis amigos. Cristo es el que da el mensaje desde el santuario celestial. En forma directa, el gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios, que dio su vida por nuestras transgresiones, el que nos transmite todo para que podamos ser fieles. Por eso leemos allí sus hijos aquí, nosotros aquí en la tierra. El Señor nos invita a que formemos parte de su ejército, ya que el ser cristianos, como estudiamos, es participar de una guerra contra el mal, de una guerra directa contra Satanás, contra el autor del mal, por supuesto que ya estudiamos. Ahora, hay 3 frases, 3 mensajes universales que aparecen en las 7 iglesias. Es notable el número 1, ¿verdad? Yo conozco tus obras. O sea, el Señor conoce nuestras obras, nuestro accionar con respecto a la proclamación del Evangelio y en la forma en que amamos a Jesús, llevando ese Evangelio adelante. En segunda instancia, al que venciere. Por naturaleza hemos nacido en el pecado. Debemos vencer el pecado y cuando venzamos el pecado, con el amor de Cristo habremos de llevar adelante la proclamación de ese Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Por eso dice en la parte 3 ya de este mensaje universal, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es nada menos que el Espíritu Santo de Dios, el que Cristo dejó cuando Él se fue a los cielos para que ahora nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Él obrará en todas partes del mundo simultáneamente, pero tenemos oídos para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Dios quiera que esta sea nuestra suerte y nuestra bendición, que podamos sentir los clamorosos llamados del Espíritu de Dios que va enderezando nuestra vida y nos hace participar de ese nuevo nacimiento hasta que lleguemos un día a la eternidad. La iglesia de Esmirna, del 100 al 313 de la era cristiana. Ayer hablamos acerca de ello, ¿verdad? Fue una etapa extremadamente difícil. ¿Por qué? Terribles pruebas tuvieron que pasar nuestros hermanos en la fe que vivieron en el tiempo de Esmirna. Agentes internos y externos. O sea, había persecución en una forma atroz, en toda dirección. ¿Por qué? Porque aún había falsos adentro de la iglesia que denunciaban y entregaban a la iglesia de Cristo, la iglesia de las catacumbas. Los romanos arrasaron con todo. Es impresionante poder entender realmente esto en su plenitud. Pero saben que lo notable del caso es que esa tremenda persecución que vemos allí, en realidad fue una persecución que tuvo un límite. ¿Por qué digo esto? Un límite en el sentido de que Satanás no pudo destruir al pueblo de Dios, a pesar de la terrible persecución. Me estoy acordando en este momento de Santa Domitila. Pertenecía a la nobleza de Roma, de manera que ella escuchó el mensaje de la salvación que se estaba predicando por los seguidores de Jesús y ella sintió que era el llamado de Dios. Nada de ese paganismo podía ayudarle, no servía para nada. De manera que entonces un día ella tuvo que huir, esconderse en las cuevas, en las catacumbas, que de paso esas catacumbas aún eran cementerios, porque allí mismo escondían los muertos que morían. Y saben, amigos míos, un día Santa Domitila fue encontrada. Los soldados la llevaron en forma brutal hasta el lugar de la ejecución, porque los que pertenecían, y eran romanos y pertenecían a la nobleza,
debían ser castigados mucho más que los que eran cristianos y, por supuesto, no pertenecían a la nobleza. De manera que ahora el verdugo colocó la espada con la cual iba a matar a Santa Domitila, porque tenían que ser degollados, la colocó en el lugar indicado. Y ella dijo: yo amo a mi Señor, no voy a cambiar la vida eterna por las cosas temporales. Entonces el verdugo comenzó a cortar lentamente su cuello, a fin de que la sangre fuese saliendo más y más y sufriese todo lo posible. Cuando ya las fuerzas de Santa Domitila no daban más, ¿saben? Hasta el día de hoy está la estatua allí en Roma y aparece con 3 dedos en alto. Y nos dice la historia que ella levantó su mano en alto, ya no podía hablar más, para decir: creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios quiera que sea esta nuestra experiencia. Que nada pueda vencernos en esta vida, sino podamos triunfar y ser fieles hasta el fin, hasta el día cuando Cristo venga, ¿verdad? Fieles porque Él nos amó y nos creó para que vivamos en una eternidad. Objetivos de Cristo al instituir la iglesia cristiana. En realidad, Él tuvo un objetivo en particular siempre a través de la historia. Y vamos a leer: predicar, custodiar la verdad. Y la proclamación de ese evangelio que fue a través de las edades antes de la cruz y por supuesto después de la cruz, hasta el día cuando Cristo regrese y entonces tengamos una eternidad restaurada. Estemos en el bello hogar, donde no habrá más dolor, sombras ni tristezas, habrá pasado para siempre. Y el apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 4, el verso 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué texto es este, amigos míos? Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque discierne las intenciones del corazón. Es lo que nos dice lo que es el pecado. Nadie ni nadie podrá vencer a las Sagradas Escrituras. Fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Es la fuente de toda verdad. Y todo aquello que se aparta del escrito está de la palabra de Dios, por supuesto que no proviene de Dios. Por eso Cristo mismo, cuando estuvo en este mundo y Satanás lo tentó allí en el desierto, nos acordaremos de ello, ¿verdad? Cristo no respondió con alguna explicación que él mismo podría haber dado, sino que dijo: escrito está, escrito está. Y así debe ser nuestra vida. Llegaremos a la eternidad si realmente nuestra fe está cimentada en Cristo y en la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad, como ya conocemos. El tercer mensaje angélico, ahora dado por supuesto, ¿a quién? A Pérgamo. Y en realidad un ángel se describe. Por eso allí Jesús dice que tiene 7 estrellas. ¿Notaron la figura, verdad? Ahora ese ángel es enviado a Pérgamo. En la figura, para que entendamos qué pasa realmente en el tiempo de Pérgamo. Bueno, es importante que leamos en la palabra de Dios y de cerca. Estaba más o menos a unos 80 kilómetros de Esmirna. O sea, no estaba muy lejos, ¿verdad? La capital de Asia por 400 años. Por otro lado, allí se encontraba una enorme biblioteca de 200.000 ejemplares de libros. De manera que Pérgamo tenía mucho conocimiento de muchas cosas. Eran arrogantes, soberbios en extremo. Ahora bien, la ciudad de templos, y saben, había mucha cantidad de templos, por supuesto, del paganismo, porque Roma era pagana en gran manera. ¿Qué pasaría con la iglesia cristiana durante ese periodo? Vamos a ver qué nos va a decir la profecía. Ahora, allí encontramos un nombre, Asclepión, ¿verdad? Que era un centro muy particular subterráneo, inclusive un complejo de habitaciones, dormitorios subterráneos, dedicados al dios Asclepio o Esculapio, cualquiera de los dos nombres, ¿verdad? En realidad era todo un sistema enorme,
para adorar a ese dios. El dios Zeus, Júpiter, etcétera, porque los romanos tenían muchos dioses, reinó la astrología también, ya heredada desde el tiempo de Babilonia, pero la tenían allí, ¿verdad? Ahora, el dios Esculapio, dios de la medicina y de la sanidad. Y saben, se lo consideraba así de esta manera. Quiero que leamos lo siguiente, ¿qué dice allí? El dios serpiente, el dios de la sanidad, la serpiente instruidora del hombre. Qué terrible, ¿verdad? En realidad la serpiente adoraban, tenían la imagen de una serpiente y creían que realmente traía eso a la sanidad y que el dios Esculapio, por supuesto, estaba representado por ese poder de la serpiente. Ustedes saben que la serpiente tiene un símbolo, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. De manera que el paganismo era terrible en aquel lugar. Pero ahora saben mis amigos, encontramos algo más. Los sacerdotes no se casaban, practicaban el celibato, pero fornicaban. Estoy hablando de los sacerdotes paganos en primera instancia. De manera que ahora estamos comenzando a entender algo. Digo algo porque enseguida vamos a entender más. Allí están las ruinas, ¿verdad?, de lo que hablábamos recién. Gran escuela de medicina. Allí nació Galeno, el padre de la medicina. De manera que había sabiduría, indudablemente, que había muchas cosas del saber, pero desgraciadamente la idolatría era atroz allí en Pérgamo, ¿verdad? Era un centro político muy grande de aquellos días, centro de renombre cultural y científico, por otro lado. Su historia se caracterizó por la usurpación de riquezas y acuñar monedas especiales, monedas en oro y otras cosas. Lisímaco colocó allí su tesoro de 306.000 kilos de oro, para que nos demos una idea. Y por supuesto, uno que fue más astuto que él, ¿verdad? Filetero, allí dice, ¿verdad? Se apropió, robó todo ese dinero después en el transcurso del tiempo y se lo guardó para él. Solamente para que pensemos. Ahora la iglesia, una iglesia comprometida. ¿Por qué? Porque allí en el edicto de Milán, dado por Constantino y Lisímaco, ¿verdad?, llegaron a un acuerdo y Satanás estaba detrás de todo eso. En la tremenda persecución de 2 siglos y un cuarto, 225 años, no pudo lograr vencer, por más que las persecuciones eran atroces, Satanás no pudo hacer nada. Entonces, repentinamente se declara la libertad de conciencia. Cada uno podía adorar a Dios como mejor le pareciese. Y entonces el pueblo de las catacumbas comienza a salir. Se les ofrece cargos públicos y cada día más honores, mejores cosas. Con el dinero de Roma se edifican gigantescas torres y templos enormes con campanarios especiales. Y todo para darles en gratitud. Y por supuesto, a cambio de que realmente no fuesen tan estrictos, de que realmente no fuesen allí estrictos de escapar a las catacumbas y cosas como estas. Después decían, cada uno adoramos a Dios como queremos. En realidad, de paso, esto no es una política nueva, ¿verdad? Es de nuestros días. El asunto es adorar a un Dios. Así creían ellos, ¿verdad? Ahora, el poder papal total llega en el 538 de la era cristiana, ahora en el Código de Justiniano, o Edicto de Justiniano. Y allí comienza una tremenda persecución que no vamos a entrar hoy. Pero es importante que notemos que durante este periodo de 225 años, ¿verdad?, que tenemos allí, Satanás logra sus fines. ¿Por qué logra sus fines? Veamos allí la estrategia de Satanás para vencer al remanente. Y leemos la siguiente frase. Cesa la persecución. Cesa la persecución, como recién decíamos, ¿verdad? Pero a cambio de la fidelidad. O sea que la gente, y entendamos, 225 años, no fue en un instante. La persecución fue tremenda, la anterior de Esmirna, ¿verdad? Pero ahora esta libertad comenzó a que, a cambio de honores, fama, dinero, etcétera,
ellos llegasen, decían después de todo, podemos andar bien con Roma también, ser cristianos y ser también parte del culto romano, aunque nos parezca mentira. La iglesia deja de predicar el mensaje eterno y claro, si no había amor a Cristo, ¿qué mensaje iban a predicar? No el mensaje de Dios. De manera que dejan de predicar el mensaje eterno y ahora, ¿qué se ofrece a continuación? Honores, cargos de poder a cristianos, grandes templos. Bueno, honores, cargos de poder a los cristianos y grandes templos. De manera que las multitudes comenzaron a ir a esos templos. Y esos templos, ¿saben? Tenían estatuas. Las estatuas fueron cambiadas con el correr del tiempo. En lugar de ser estatuas paganas, pusieron al apóstol Pedro y otras estatuas de la bienaventurada Virgen María, y podríamos seguir así en larga historia, ¿verdad? De hombres y mujeres fieles al Señor, por supuesto, pero claramente, por supuesto, como paganos, ellos adoraban estatuas. Y los cristianos dijeron, como son estatuas que representan también y están en la Biblia, podemos adorarlas. Pero ¿qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Es claro, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a leer el mensaje dado allí en el Apocalipsis 2, desde el versículo 2 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, de donde mora Satanás. Bueno, Antipas había sido un testigo fiel predicando el mensaje eterno con todo poder, pero por supuesto fue ejecutado. Ahora bien, acá dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos. Cristo recalca que su palabra, la espada de 2 filos, la única fuente de verdad, amigos míos. La verdad no está en un templo, la verdad no se encuentra dentro de 4 paredes y un techo. La verdad es la palabra de Dios. Y por eso, aún los que pasaron en las cavernas y otros en la Edad Media también sufrieron mucho, pero siguieron fieles a la palabra de Dios. Ahora bien, aquí el Señor comienza, y saben, Dios ama tanto al ser humano. En realidad allí en Pérgamo reinaba Satanás, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor comienza a hablarles en un lenguaje para que ellos entendiesen y se convirtiesen de corazón. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, había muchos que todavía al principio no habían negado la fe, por supuesto, y tenían el nombre de cristianos. Los estimula, no se olviden de mí. Entiendan lo que es la vida eterna, entiendan que yo morí en la cruz del Calvario por ustedes, comprendan lo que significa esto. Ahora sigamos leyendo el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. De manera que allí habla algo tremendo. Allí dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenían la doctrina del Balaam. Balaam fue un profeta de Dios en un tiempo, pero apostató. En realidad, apostató por los bienes temporales. Parece mentira. La historia de Balaam es impresionante. Vamos a leer algo acerca de Balaam y cómo fue todo eso. En Números 23, versos 1 al 4. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Qué terrible. Y saben, Balac, que era por supuesto, pagano,
estaba pidiéndole al profeta de Dios que maldijese a Israel, porque realmente le tenía temor y que la maldición de Dios descansara sobre Israel. Y él le explicó al profeta que no podía. Entonces, pero el rey Balac le ofreció honores, le ofreció dinero, le ofreció fama, le ofreció cada vez más. Y ahora el profeta de Dios, escuchemos bien esto, comienza a dudar. Después de todo, ¿no será que Dios me permite? Total, aunque yo lo maldiga, si Dios quiere bendecirlo, lo va a maldecir. Y yo puedo tener la fuente de riqueza. Qué terrible cuando comenzamos a amar más las cosas de esta vida que las cosas de Dios. Y Balaam, siendo un profeta de Dios, manda, como ustedes vieron, hacer, dice, 7 altares y colocar 7 carneros. Él quería convencer a Dios, de alguna forma, de su actuar. Pone a Balac al lado y se va hasta un monte solitario para ahora rogar a Dios que de alguna forma le contestara esa plegaria que estaba haciendo y él pudiese maldecir a Israel, pero de todas maneras, él decía, verdad, va a ser bendito de todas maneras. El versículo 4 agrega. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Saben, aquí no era necesario hacer 7 altares, pero miren qué palabras terribles cuando el hombre apostata de la verdad. Balaam, siendo un profeta de Dios, dice, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado. Era un concepto pagano ya, por supuesto. ¿Por qué? Porque creía que se podía comprar a los dioses, comprar a Dios. Te dice más que uno, Señor, yo te amo mucho, he hecho 7 altares para adorar realmente como realmente tú quieres y en gran manera. Y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Qué triste condición del profeta Balaam. Esa doctrina de Balaam, que después apostató del todo, ¿verdad? Penetró por supuesto, en Israel. Pero ya vamos a ver un poco más acerca de ello. En primer lugar, la justificación por las obras. Balaam creía que por hacer obras, ¿verdad?, se iba a justificar ante Dios. Y amigos míos, el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. No significa que con nuestras obras vamos a comprar a Dios. Somos salvos por la fe. Quería estar bien con Dios y con el mundo. Y yo les pregunto, ¿se puede andar bien con Dios y con el mundo simultáneamente? No. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. El mundo está en rebelión contra el cielo. Satanás ganó a este mundo porque nuestros padres se lo entregaron, ¿verdad? Y él habría de luchar, habría un conflicto. Por lo tanto, es importante entender este punto. Mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, ¿sabes por qué? Porque realmente el hecho de querer andar bien con el mundo y con Dios, en otras palabras, yo puedo decir, bueno, yo voy a ser cristiano, lo mejor que seré cristiano de corazón, pero afuera no quiero demostrar demasiado porque me trae problemas en el mundo. Este es un terrible problema que inclusive en la Odisea existe, pero no es el estudio de hoy. Es algo horrendo a la vista de Dios. Por eso es que realmente, ahora entramos en la apostasía, ¿verdad? Y leamos allí lo que dice la frase siguiente. Indujo a Israel a la fornicación e idolatría. Saben, en el culto pagano, allí en Moab se rendían culto a los dioses paganos y se practicaba la fornicación como uno de los ritos de la adoración a sus dioses paganos. Entonces, ahora Balaam le da el secreto a Balac y comienza a transmitir. Sí, está bien, yo no pude maldecir a Israel, pero él quería las riquezas igual. Y entonces induce para que Israel y las prostitutas vinieran, ¿verdad?, allí a formar parte o a atentar a los israelitas, y la fornicación entró dentro de Israel. Miren lo que dice el texto de Números 25, versos 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, cuando Dios está hablando de que durante el periodo de Pérgamo, el cristianismo llegaría a estar como realmente en el tiempo de Israel, el tiempo de Balaam, está indicando una horrenda y terrible fornicación espiritual. ¿Estamos entendiendo? O sea, estamos mirando y viendo lo que es la apostasía, un periodo de apostasía. Por supuesto, Dios siempre tuvo un remanente, como vemos aquí, ¿verdad? Igual a lealtad a Dios. Dios tuvo fieles, pero ese periodo, Satanás ahora con lujuria, con el esfuerzo de ofrecer cargos públicos, yo digo Satanás porque guiaba las cosas de esta manera, y aún los profetas de Dios que no eran verdaderos, algunos de ellos, como el caso de Balaam, indujeron a la inmensa mayoría de Israel a la perdición eterna, ¿verdad? Ahora, leamos en el tiempo de Constantino lo que pasa. En el año 309, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, lo que favorece el final de la intolerancia religiosa, cuando en el año 313 se firma el Edicto de Tolerancia de Milán. Bueno, aquí está escrito lo que recién dijimos, ¿verdad? Simplemente, en el tiempo de Constantino, él mismo razonó bien, le dijo a Licinio, allí hicieron un pacto, y no solamente con él, sino con religiosos y otros más, un pacto realmente para que se adorase al Dios que uno quería, ya como dijimos, de acuerdo a como quería, pero Roma o las deidades de Roma penetraron terriblemente dentro del cristianismo. Qué tremenda situación. Y amigos míos, el cristianismo, lo que Satanás no había logrado durante el periodo de persecución de Esmirna, ahora, entonces, en los 225 años, lo comienza a lograr. Tiempos de paz y prosperidad. Todo parecía bien. La gente llegó a ignorar lo que decía la palabra de Dios. No se escudriñaban las escrituras. Cada uno adoraba a Dios como quería y como le parecía. Aparentemente estaban felices, y así es Satanás. Y cuando realmente estaban en una apostasía terrible y cruel, ¡praf! Llegó, ¿qué? Llegó y comenzó, mejor dicho, en el 538, el edicto de Justiniano, donde comienza una persecución tremenda. Pero ahora vayamos nuevamente allá al 313, leamos. Nosotros, los Augustos, Constantino y Licinio, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás, la libre facultad de profesar la religión que cada uno quisiere. Hemos creído que a nadie absolutamente debíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos o aquellas de la religión que les pareciera más conveniente para sí, en honor de la cual concedemos la libertad religiosa. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí tenemos. Y siempre lo colocamos en escrito para que podamos saber, ¿verdad? Entender bien. De manera que la apostasía, cada uno tenía su religión. Es como el mundo actual, la duda, algunos son más creyentes, otros menos, unos son fieles en esto, otros son infieles en lo otro, o sea, así estuvo el mundo ya en el tiempo de Pérgamo, como dice aquí la palabra de Dios. La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. O sea que la iglesia ahora llegó a ocupar el lugar de la Biblia, y estoy hablando de la iglesia cristiana, llamada cristiana. Terrible, ¿verdad? Llegó a ponerse en lugar de las escrituras. Solamente los sacerdotes que practicaban el celibato, pero fornicaban, etc., ellos eran los encargados y los únicos que podían transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios. El pueblo no era dueño de hacerlo. Se olvidaban lo que Jesús dijo, en forma, por supuesto, es profesa. Escudriñad las escrituras. Tú y yo debemos escudriñar las escrituras. Y debemos llegar a hacer la voluntad de Dios para ser salvos y heredar la vida eterna. Doctrinas que penetraron en la iglesia durante ese periodo tremendo y de apostasía, por supuesto. Bueno, ahí leemos.
los rezos a los difuntos y el acto de persignarse. Bueno, ¿saben algo los muertos? No saben nada, ¿verdad? Pero los rezos a los difuntos, o sea, a los muertos, y el acto de persignarse llegó en ese periodo. De manera que eso, por supuesto, lo trajo la falsedad del cristianismo, era una apostasía. En encender velas a los muertos. Ustedes saben que eso ocurre hasta en el día de hoy y por supuesto allí surgió, en ese periodo, tal cual decía. ¿Qué más? Cambio del sábado por el domingo. 7 de marzo del año 321. Amigos míos, ese poder ahora apóstata durante ese periodo cambia el día de reposo del sábado al domingo, tal cual nosotros sabemos, y se transgrede así la ley moral de Dios en forma tremenda y terrible. Ahora bien, ¿qué más nos enseña allí en la pantalla? Se comienza a llamar santos a los muertos. O sea, el nombre de santos es, y después de todo, amigos, la palabra santo significa apartado, apartado para un uso sagrado. Pero ahora comenzaron con la idolatría y de esta manera llamando santos a aquellos que estaban muertos, pero creían que estaban en alguna parte cerca del trono de Dios, otros intercediendo en lugar de Dios, cerca de Dios. En el caso, por ejemplo, de la Virgen María y otras cosas semejantes a estas. Amigos míos, la apostasía llegó a ser fatal. Se estableció la doctrina del purgatorio e infierno. Y con eso el dinero entró en grandes cantidades en esa iglesia rebelde del cristianismo. Era como Balaam. El Balaam espiritual, tal cual, ¿no es cierto?, estamos leyendo. Gregorio I colocó el latín como único idioma oficial para que el pueblo escuchara. ¿Y qué escuchara? No escuchaban nada, ¿verdad? La mayoría se pronunciaban frases inclusive que no enseñaban la verdad, pero toda la liturgia era en latín. De manera que Satanás ahora estaba tratando de borrar de la tierra la verdad eterna de Dios. El bautismo por aspersión. En ese periodo fue cambiado el santo bautismo. Quiero decirte algo, mi apreciado amigo. No vayas a perder el tema del día de mañana a las 4:30 p.m. Mañana es el día de reposo del Señor. Y vamos a tener un tema muy especial y vamos a explicar realmente lo que es el santo bautismo, lo que dice la palabra de Dios. Invitemos a nuestros familiares, amigos, a todos juntos adoremos al Creador, mientras tengamos aquí realmente un culto del todo especial y por supuesto entendamos lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero allí lo cambiaron, bautismo por aspersión, dice allí. El celibato. Por supuesto, los sacerdotes no se casaban. ¿Saben? Esto va contra la palabra de Dios. Porque la Biblia dice claramente que el que no sabe bien gobernar su casa, tampoco puede gobernar la iglesia. Pero ahora los sacerdotes practicaban el celibato del paganismo, pero fornicaban, como decíamos hoy al comenzar, ¿verdad? Esa fue la realidad. La doctrina de la transubstanciación, ¿verdad? Como dice allí. O sea, convertir el pan. Por supuesto eso no ocurre, pero enseñaron eso al pueblo, que cuando el sacerdote levantaba ahora ese pan especial que ellos hacían, ahora invocaba el nombre de la divinidad, se convertía en el cuerpo de Cristo, cuando en realidad es un símbolo de que Cristo murió y fue quebrantado por nuestras transgresiones, fue sacado de la mesa pascual. Lo mismo pasó con otras cosas como el jugo de la vid, etc. Pero aquí estamos recordando solamente esto. Y ahora vemos en el último punto lo siguiente. Confesión de los pecados a un obispo terrenal. ¿Quién solamente puede confesar, mejor dicho, confesar los pecados? Todos tenemos que confesar los pecados. Si no nos arrepentimos del pecado y confesamos nuestros pecados, y apreciado amigo, aunque en la niñez nos hayan enseñado cosas que no estaban en la palabra de Dios, aunque ustedes se dan cuenta, algunos dirán, pero en realidad lo que me queda solo es el nombre de cristianismo, porque todo está al revés. Y efectivamente es así. Todo está al revés, en mayor o menor grado, según la circunstancia, ¿verdad? Pero allí la confesión de los pecados era hecho a un obispo terrenal. Yo les pregunto,
¿Puede el hombre perdonar los pecados o borrar los pecados? ¿O es Cristo el que perdona los pecados? Ahí está. Tomarían el lugar de Dios. Eso decía la profecía. De manera que ahora los obispos terrenales absolvían de los pecados, tenían que practicar cierta cantidad de rezos y una serie de cosas para que los pecados le fuesen o caminatas o iban de rodillas o se laceraban. Todo nació del paganismo, pero estaba infiltrado dentro del cristianismo, tal cual estamos viendo en la palabra de Dios. Ahora bien, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por supuesto que los nicolaítas habían anulado a Jesús directamente. Eran gnósticos. De manera que la doctrina de Cristo había sido anulada por los nicolaítas. Y allí también penetró esa doctrina. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Notemos la frase. O sea, Cristo les dice, la lucha contra este periodo es con la espada de dos filos. Es contra la verdad que sale de mi boca, dice el Todopoderoso, el que dio su vida por nuestras transgresiones. La única verdad eterna. Pensemos en serio, ¿qué es de nuestra vida hoy? ¿Estamos en armonía con la palabra de Dios? ¿Estamos en armonía con el Santo Evangelio? ¿Hemos llegado a entender la hora en que vivimos? A nosotros nos toca vivir al fin del tiempo, cuando la eternidad restaurada ya será una realidad. Por eso es que es importante, pero sabes, ahora estamos en Pérgamo. Allí vino la tremenda apostasía del cristianismo. Y el versículo 17 agrega: Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Se refiere al nombre nuevo que recibiremos un día en la eternidad, cuando estemos con Jesús para siempre, amigos. Cristo pone una figura más tierna para que la entendamos. Para que entendamos el resplandor de la gloria eterna de ese nombre nuevo que tendremos pronto cuando estemos con Jesús para siempre. ¿Qué día feliz será ese? Y el Señor llama al arrepentimiento, llama para que dejen el paganismo y aceptasen del cristianismo, fueran fieles, pero claro, ahí estaba el problema, ¿verdad? El hombre ya se ocupaba más de las cosas terrenales y temporales. Así el mundo cristiano llegó a entrar a la apostasía, como vemos aquí, ¿verdad? Apostasía. La verdad y lealtad a Dios nunca fue borrada porque el Señor tuvo su pueblo y sus hijos que fueron fieles, en mayor cantidad o menor cantidad según el tiempo profético. Ya el apóstol San Pedro había mencionado en su segunda carta lo siguiente: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El apóstol Pedro ya estaba hablando en forma muy clara en el siglo I de la era cristiana, de la apostasía enorme que vendría. Y esa apostasía se cumplió, ¿verdad?, en el tiempo en que estamos viendo hoy, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, como dice la palabra de Dios. De manera que negarían al Señor que los rescató, cambiarían la doctrina de Cristo, la doctrina de la vida eterna, por las doctrinas que tienen que ver con la falsedad y el error del pecado, dice el versículo 3 y el 15. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Saben quiénes usan la excusa para no guardar el sábado, inclusive? De que, bueno, en el Nuevo Testamento, no mencioné de paso, eso no es así, ya lo estudiamos. En el Nuevo Testamento hay infinidad de casos cuando los hombres de Dios guardaron el sábado.
Pero es notable que aquí lo que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, o sea, palabras hipócritas, hablando de Dios. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, agrega. Más agrega el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam. Vayamos acá al Antiguo Testamento, ¿verdad? De Balaam, el profeta falso, ese profeta que mezcló la verdad y el error y quería andar bien con Dios y con el mundo. Así. Por lo tanto, amigo mío, dejaremos realmente lo que es de esta vida. Dejaremos las cosas del pecado. Estamos entendiendo lo que es la salvación. Dios nos llama para que vivamos para siempre. Él quiere vernos en la eternidad cuando estemos con Él por los siglos sin fin. Por eso Él nos habla con nitidez. El mensaje de Pérgamo es un mensaje que explica el porqué de las falsedades de un mundo pecaminoso. Y aún los que conocemos la verdad debemos pensar profundamente en este día, amigos míos. ¿Por qué? Porque no es solamente conocer, sino tenemos que vivir esa vida cristiana cerca de Jesús. La paciencia de Dios, elogio. ¿Algún elogio? Vamos a... retienes mi nombre. Bueno, lo dijimos con mi esposa. Retienes mi nombre. Cristo los anima. Si se llaman cristianos, entonces hagan la voluntad de Dios. Si se llaman cristianos, acuérdense de mí, que morí en la cruz del Calvario por ser leal al Todopoderoso. Di mi vida, gusté la muerte eterna por vosotros. Retienes mi nombre, ¿verdad? Ahora agrega, no has negado mi fe. Conocían las cosas realmente de Dios, muchos de ellos. Pero por supuesto habían hecho una mezcla. Y amigos, no hay color gris en las cosas espirituales. O somos plenamente de Dios y amamos a Cristo de todo corazón, o nos entregamos al pecado, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo en este seminario? Estamos realmente preparándonos para la eternidad, para estar con el Rey de Gloria por los siglos sin fin. El reproche. ¿Cuál es el reproche que Dios le da? Tienes a los que retienen la doctrina de Balaán y Nicolaitas. Qué tremendo, ¿verdad? Los dos puntos centrales, la apostasía total, la negación aún de la verdadera manera de adorar a Jesús, porque en realidad no entendían, las obras no nos van a salvar, amigos. Los nicolaitas enseñaban esas cosas, por supuesto, y que no tenían que ver con la fe, etc. Balaam, las doctrinas falsas y la mezcla con el pecado, por supuesto, tal cual ya leímos. Arrepiéntete. Y saben, yo aquí coloqué con letras grandes. Arrepiéntete. Dice, último llamado de Caín espiritual, o al Caín espiritual. ¿Se acuerdan de Adán y Eva y de los dos hijos? Caín fue rebelde y ofreció y adoró a Dios como a él le parecía. Pero por supuesto, Abel fue leal al Creador aunque le costó la muerte. Amigos, así pasa hoy también. Y lo será hasta cuando Cristo regrese. El remanente probado. No con, ¿qué? Ahí está clarito. El remanente probado. No con persecución, sino al revés. Serían probados frente a la proclamación de la palabra de Dios y las cosas de esta vida. ¿Predicarían ellos la verdad eterna de Dios o predicarían falsedades? Y fue cuando se predicó falsedades en masa. No amaron a Jesús, siguieron doctrinas en el nombre de Cristo y diciendo la fe de Cristo, pero de nada les valía, porque no amaron al príncipe de la vida y dejaron la doctrina. Y por supuesto tomaron las doctrinas de Balaam. Continúa diciendo el texto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, Dios tiene que abandonar a la persona que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por último, el Espíritu de Dios se retiró de ese poder. Ese fue el momento, ¿verdad? Por eso Dios lo señala con toda claridad. ¿Por qué?
porque no quisieron arrepentirse, sino que en realidad surge ese poder que va a durar hasta la venida de Cristo, ahora en rebelión abierta, absoluta, sabiendo las cosas. Dios le hablaba con claridad, Dios les presentó el mensaje con nitidez, pero seguirían en la apostasía y cada vez más hasta los hechos finales, que ya vamos a entender más de cerca. Pero el Señor dice allí en Deuteronomio 30, 19 lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué texto más hermoso, la maldición y la bendición, la vida eterna o la muerte eterna. El Señor pone, nosotros tenemos que elegir, Dios no puede elegir por nosotros. El universo entero observa ese cuadro. Dios dio libre albedrío a todos los seres creados. Por lo tanto, el Señor golpea a la puerta de nuestro corazón para que entremos en el camino angosto y dejemos el camino ancho, ¿verdad? Como tenemos aquí. Cantan así este cuarteto que ya conocemos. Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y así cada día más aprender de ti. Gracias, Señor, por aquella paciencia que me ayuda a soportar las pruebas hoy. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer, no debo hacer. Pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Gracias, Señor, por hacerme un vencedor de las pruebas que tú me das y poder vivir. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y por ser un gran vencedor. Al cielo yo voy, si yo Llegaremos al cielo, amigos míos, si confiamos en el Todopoderoso. Él quiere que gocemos por la eternidad de una patria eterna. Pero la doctrina de la verdad es la que fue puesta en juego allí cuando Satanás pecó, ¿verdad?
Satanás lucha contra Cristo, aún en la hora del fin en la cual vivimos. ¿Qué haremos con Jesús? Aceptaremos esa verdad preciosa. Que Dios te bendiga y te guarde. Que nos ayude el Señor a andar. Mañana, miren ahí en la pantalla, nacer 4 veces para vivir eternamente. No es un título nomás. Ya vamos a estudiar algo muy grande. Será el sábado 11, o sea, mañana, a las 4:30 p.m., ¿verdad? 16:30 de mi horario acá. Y el círculo de amistad. De gracia recibisteis, dais de gracia. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos, y voy a acercarme hasta este lugar para orar al Todopoderoso. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por el tema de hoy. Hemos entendido el porqué, Señor, de la apostasía, del drama. Tú lo dijiste con claridad, para que veamos hoy en la condición en que está el mundo y dónde nace todo el problema, en ese periodo donde el autor del mal logra vencer la verdad en gran manera. Pero gracias también, Señor, porque tú tienes un pueblo remanente y lo tendrás hasta cuando Cristo regrese. Que te amemos de todo corazón. Bendice a todos mis amigos y hermanos en Cristo y ayúdanos a ser fieles hasta el día cuando Cristo regrese y que juntos podamos comer del árbol de la vida en la patria celestial. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi sincero deseo. Hasta mañana.